En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Aquí desde Jerusalén seguimos con nuestra serie Memoria. Nuevamente esta serie la iniciamos en diciembre del año pasado. Bueno, ya estamos en el año 2023. Todavía podemos decir que estamos apenas iniciando el año. Hacer memoria. Bueno, hemos visto tantas cosas por las cuales he de traer a memoria. Algunas cosas, o he de acordarme, o he de recordar. Pero algo fundamental por el cual yo he de acordarme, o sea, no perder la memoria, acordarme permanentemente. ¿Para qué? ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 5? Es algo fundamental, el cual compartimos, por cierto, el año pasado, cuando hablamos acerca del primer amor. Apocalipsis 2.5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Claro, es un llamado por haber perdido el primer amor, o mejor, por haber dejado, dice literalmente, el primer amor. Pero aquí me insiste la palabra de Dios en algo lo cual, pues allí, de lo cual fue testigo Juan, el apóstol Juan, cuando esto le fue revelado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es algo lo cual he de acordarme, he de recordar de dónde he caído. Claro, las cosas viejas pasaron, lo entiendo en la palabra de Dios muy claramente, pero eso no obvia algo lo cual pues es fundamental, el recordarme de dónde he caído. Es lo que dice, de dónde el Señor me ha sacado, en otras palabras. Por ejemplo, del Egipto donde Dios me sacó. He de acordarme de ello. Nada tiene que ver con el acordarme de mis faltas, de mis pecados, de los errores los cuales yo he cometido. Nada tiene que ver, no es incompatible. Pero me dice, y arrepiéntete. O sea, ¿acordarme para qué? Para arrepentirme. Porque en tantas ocasiones, ¿qué es lo que pasa en muchos cristianos? Que se apartan de las cosas de Dios. O que, bueno, hay cristianos, sí, también. Pues erramos, cometemos errores. ¿Y por qué? No decir, claro, ofendemos a Dios en tantas ocasiones, a través de tantas decisiones equivocadas que tomamos. Y sabemos que eso contraría la voluntad del Señor y contraría a Dios mismo, contraría la vida del Espíritu, contraría lo que Él tiene para mí. Claro, y pierdo pues tantas oportunidades de poder crecer espiritualmente. ¿Qué tengo que hacer? Acordarme de dónde he caído, recordar eso y arrepentirme. Entonces algo fundamental para arrepentirme. ¿Y qué dice? Y haz las primeras obras. Entonces vemos igualmente que he de traer a memoria de dónde he caído. ¿Para qué? Para arrepentirme y hacer las primeras obras. Dos puntos fundamentales: el arrepentimiento y volver a hacer las primeras obras. He de recordar eso, estos dos puntos fundamentales. El libro de Deuteronomio, que es el último libro pues, que le adjudicamos a Moisés, que habla, pues, o el Pentateuco, pues versa sobre algo muy particular. Básicamente, pues no relata una historia, aunque sí lo hace, relata eventos, sino que se detiene en eventos que seguramente ya fueron relatados por allá en otros libros, como por ejemplo Éxodo. Me los profundiza, me los amplía, pero es ahí donde Moisés le insiste al pueblo, nuevamente, en no olvidarse, en recordar lo que Dios ha hecho en sus vidas, de dónde lo sacó, lo que Dios está haciendo y lo que Dios tiene para ellos. Deuteronomio 16:12 dice: y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás sus estatutos. Entonces he de acordarme de dónde he salido, usando pues este término de Apocalipsis 2:5, de dónde yo estaba yo caído, estaba ya, pues digamos, estaba bajo cero, que fuiste siervo en Egipto, ya no lo eres, yo te saqué de allí.
Por tanto guardarás y cumplirás sus estatutos, guardarás la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que me dice? Y la cumplirás. ¿Qué quiere decir? Y pondrás por obra. Entonces he de acordarme ¿para qué? Para poner por obra, porque tantas veces yo me acuerdo de Dios, me acuerdo de su palabra, me acuerdo de dónde he caído. Ay, sí, Señor, ay, yo me acuerdo, ay, yo como soy de perverso, no, yo como soy, ay, Señor, ayúdame. No, para cumplir, para poner por obra la palabra de Dios. O sea, claro, yo me arrepiento, pero, claro, yo me acuerdo, me arrepiento con base en ello, pero bueno, vamos a guardar, claro, y vamos a poner por obra la palabra de Dios. Ahora Dios, ¿qué es lo que me dice que yo tengo que hacer? Claro, yo tengo que dar un giro nuevamente. El arrepentimiento es un giro de 180 grados. Momento, no, y vamos a poner por obra. Y lo pongo por obra en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi familia, en mi entorno laboral, estudiantil, donde yo me desenvuelvo y cumplo y pongo por obra la palabra de Dios. Deuteronomio 28, versículo 1. Pues es un pasaje muy importante, tiene que ver con aquellas bendiciones, claro, fundamentadas en la obediencia. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que me dice? Para guardar y poner por obra. Que si oyeres atentamente. Ahora, yo oigo ¿para qué? Para acordarme. Hemos insistido en algo fundamental, sobre todo la semana pasada. El oír cumple una función también muy importante. No solamente es el recepcionar, seguramente, pues algo lo cual me fue dicho. No, es para hacer memoria, para acordarme. El oír es para después acordarme, por ahí, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios, para acordarme la palabra de Dios. Si yo no oigo atentamente, ¿de cómo voy a acordar, por cierto? Si yo no oigo. Ahí es donde está la diferencia entre un oidor y un oidor olvidadizo. El oidor verdadero es aquel que se acuerda. ¿Por qué? Porque oye atentamente. En la palabra de Dios encontramos esto. El oír atentamente es algo fundamental. Pero pues, la palabra de Dios para mí simplemente la oigo y no pasa nada. No, hay que oír atentamente ¿para qué? Para acordarme, para luego poner por obra. Y dice, y vendrán, versículo 2 de Deuteronomio 28, todas estas bendiciones sobre ti y te alcanzarán, vendrán sobre ti, si oyera la voz de Jehová tu Dios, o sea, si lo hago atentamente. Pero en el versículo 15, ¿qué me dice? Pero acontecerá que si no oyera la voz de Jehová tu Dios, o sea, no la oigo, no oigo atentamente la palabra de Dios, pues yo no me voy a acordar de nada. Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti. Todas estas maldiciones, si te alcanzarán, va a venir todo el mal sobre ti. ¿Pero por qué? Porque esa fue tu decisión, de no oír atentamente. Porque si yo no oigo atentamente, yo no me voy a acordar de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo la voy a poner por obra si yo no me acuerdo? Vean, ahí está la diferencia entre la bendición y la maldición, o sea, que me vaya bien o no. La diferencia entre el oír atentamente y simplemente ser oidor olvidadizo. Deuteronomio 29 nuevamente dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondrás por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Este es el énfasis de Deuteronomio, ¿no se han dado cuenta? El énfasis es ese, oír, guardar, poner por obra. Y finalmente Levíticos 25:18, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. O sea, eso me da seguridad, porque mi seguridad viene de Dios y viene de su palabra. ¿Pero cuál palabra? La palabra a la cual yo oigo atentamente. El oír atentamente, ¿para qué? Para siempre recordar. O sea, el oír atentamente es el primer paso para tener una excelente memoria, una muy buena memoria, el oír, acordarme para poner por obra. Vamos a orar. Señor, ahí tu palabra dice claramente, sí, oh Dios, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntate y haz las primeras obras. Entiendo, Señor, que he de arrepentirme y hacer las primeras obras.
¿El arrepentimiento para qué? Para hacer las primeras obras. Yo recuerdo, Señor. Y cada vez que usted se aparte de Dios, cada vez que usted sabe que contraria a la voluntad de Dios, pues entonces usted sabe lo que tiene que hacer. Pero algo fundamental, el oír. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, el oír atentamente, porque si eso hago, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y me alcanzarán. Y lo alcanzarán ustedes esas bendiciones. Usted no va detrás de las bendiciones, no. Usted va detrás de Dios. Pero Dios envía esas bendiciones detrás suyo y lo van a alcanzar. Si usted oye atentamente la voz de Dios, pero si no, entonces usted ha tomado la decisión que más bien el mal lo acompañe y lo alcance. Ahora, Señor y Dios, que cada día yo oiga tu palabra. Y hoy he oído tu palabra atentamente. Oiga cada mañana la palabra de Dios atentamente, para guardarla en su corazón, para ponerla por obra. Y ahora, que la bendición de Dios, la bendición de aquel que envía toda bendición sobre su vida para que le alcance, se derrame sobre sus vidas en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en nuestro programa y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa y lo divulgan de una manera pues tan efectiva a diferentes rincones de nuestras ciudades y de muchos países. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más hermoso del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo en la hermosa Guajira colombiana, Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, quiero pedirles que nos regalen un me gusta en su dispositivo, si este programa pues ha sido edificante para usted. Y quiero pedirle que se suscriba, invite a otros a suscribirse a nuestro canal, Soy CT, si no lo ha hecho antes. Mañana nos encontramos nuevamente a las 5 de la mañana, 5 hora Colombia. Que tengan un feliz día, Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.